Los CETES a diferentes plazos empezaron el año pagando cercano al 10% anual. Ahora apenas va empezando abril y ya pagan más cercano a 8.5% anual. Y parece bajando rápidamente. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que deberías hacer al respecto? Bueno, lo que pasó es que la inflación en México se controló. Ahora, si tú en este momento volteas a ver los precios, los ves aún elevados y te preguntas cómo es que bajó si todo sigue tan caro, ya hablé al respecto en otro video que te voy a dejar ahí abajo en la descripción, pero esencialmente la razón es que la inflación solamente mide el cambio en los precios en el último año. La inflación acumulada, quizás en los últimos 5 años, es la que cuenta un poco más la historia de por qué aún vemos los precios relativamente caros. Pero en general, la inflación anual en México ha disminuido. Mientras que la vimos pasar de un bajo 2.15% anual en abril de 2020, se descontroló hasta 8.7% anual para agosto de 2022. Fue esta subida tan acelerada en la inflación la que orilló al Banco de México a subir su tasa de interés. La sube precisamente para que las personas gastemos menos, porque si sube la tasa de interés, los créditos salen más caros. La tarjeta de crédito sale más cara, los créditos personales, los créditos automotrices salen más caros, entonces la gente tiende a gastar menos, lo que técnicamente disminuiría los precios en la economía y bueno, esa es la definición de controlar la inflación. Claro, el otro lado de la moneda de que el Banco de México había subido tanto su tasa de referencia es que los CETES estaban pagando tanto, porque los CETES pagan algo muy cercano a esta tasa de referencia. Pero de nuevo, ahora que la inflación ya se controló, en marzo de 2025 ya rondaba el 3.6%, el Banco de México tiene menos razones para mantener su tasa tan elevada. Y este año la ha ido bajando rápidamente. Ha habido 2 bajadas en esta tasa que el Banco de México ha ido anunciando, hace varios anuncios a lo largo del año, y ambas bajadas han sido de 0.5%. Entonces apenas es abril y en lo que va del año esta tasa de referencia ya bajó 1%. En comparación, por ejemplo, con 2024, que hubo 5 bajadas en total, pero cada una fue de solamente 0.25%. Durante todo 2024 la tasa solamente bajó 1.25%. De nuevo ahora, en solo unos meses, ya bajó 1%. Que no se escucha mucho, pero cuando los CETES están pagando 10%, 1%, es el 10% de 10%. Pero ahora, ¿qué es lo que puedes hacer si ves que ahora tus ahorros están creciendo de forma un poco más lenta? Bueno, lo primero que puedes hacer es considerar a las SOFIPOS, si es que no ya las considerabas. Se han vuelto relativamente populares en los últimos meses, haciéndole honor a su nombre, Sociedades Financieras Populares. Total que en este momento, Nu, por ejemplo, es la que más nos paga a plazos de 1 mes y 3 meses. Comparándola con lo que nos pagan los CETES a 1 mes y a 3 meses esta semana, Nu está pagando 12.62% y 14% respectivamente. Para reemplazar a los CETES a 6, a 12 y a 24 meses, podríamos voltear a ver a ASP Integra, que paga 12%, 13.5% y 14.5% respectivamente. Ahora, es bien importante considerar que las SOFIPOS están reguladas. No es cualquier tipo de empresa que de pronto te está empezando a ofrecer una buena tasa de interés. Estas SOFIPOS están reguladas como tales, sociedades financieras populares, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que significa 2 cosas principales que protegen tu dinero, algo que no necesariamente sería cierto en otro tipo de empresas. Entonces hay que tener cuidado cuando alguna empresa llega ofreciéndote muchísimo más que CETES si no está regulada para ofrecerte esas tasas. 2 cosas que obtienes por invertir a través de una SOFIPO que está regulada es que, para empezar, número 1, tus depósitos están asegurados por hasta 25,000 UDIs, que en este momento, con el UDI variando todos los días, ronda los 210,000 pesos. Esto quiere decir que si la SOFIPO donde tú tienes tus depósitos llegara a quebrar, llegara a desaparecer por X o Y razón, esta protección a tus depósitos entra en juego y tú podrías recuperar hasta esos 25,000 UDIs. Más allá ya sería más difícil, entonces por eso cuando inviertes a través de una SOFIPO,
mantener ese límite en mente es importante. Sin embargo, la segunda cosa que también obtienes por invertir a través de instituciones reguladas, en este caso SOFIPOS, es que las instituciones reguladoras en México están revisando que las SOFIPOS estén operando de forma correcta. En este caso, existe un valor que se llama nivel de capitalización, que va a clasificar a las SOFIPOS en 4 diferentes categorías. Tú, de preferencia, quieres que la SOFIPO en la que tú estás invirtiendo sea categoría 1. Siempre puedes encontrar la categoría de tus SOFIPOS si tú vas a sofipos.mx. El equipo de esta página se encarga de recabar la información todos los meses. Podrías ir entonces a la sección de NICAP y encontrar el PDF de los NICAPs más recientes, que al momento de grabar este video es el de enero de 2025. Aquí encontrarás este PDF listando, por ejemplo, a ASP Integra que mencioné, con un NICAP de 212%, bastante por encima del 131% mínimo necesario para ser categoría 1, que es la categoría más elevada. También está listado NU, que también mencioné, con un NICAP de 219%, de nuevo bastante por encima de ese 131% mínimo para ser categoría 1. Ahora, el hecho de que tu SOFIPO ya no sea categoría 1, haya bajado a categoría 2, por ejemplo, no significa que ya va a desaparecer. Solamente significa que ahora las regulaciones en México tendrán que echarle un vistazo más de cerca. Y habrá ciertos métodos que la regulación en México utilice para intentar regresar a esa SOFIPO a la categoría 1. Entonces no es como que una SOFIPO pase de categoría 1 a desaparecida de un mes al siguiente, porque siempre están estas revisiones constantes intentando que cualquier SOFIPO que vaya bajando de categoría regrese a la categoría 1. Total que estas SOFIPOs y algunas otras podrían ser buena alternativa a los CETES. Eso no quiere decir que los CETES ahora sean mala opción. Los CETES siempre van a ser la opción más segura de inversión en México. Entonces, de por sí, eso ya es una tremenda ventaja que muchas personas van a estar buscando, que su dinero esté lo más seguro posible. Además de que de por sí, invertir a través de CETES está haciendo que tu dinero crezca más allá de la inflación, que al final del día es lo más importante cuando se trata de periodos de tiempo cortos, que es el periodo de tiempo para el que tú considerarías CETES o SOFIPOS. Si tú estás invirtiendo para el largo plazo, ya estas opciones no son ideales. Ya he hablado más acerca de qué opciones sí serían ideales para el largo plazo en otro video que te dejo allá abajo en la descripción. Pero es que esta noticia o saber que lo que nos pagan los CETES va bajando tampoco es tan malo como al principio suena. Porque sí, la tasa que nos pagan los CETES, lo que podríamos llamar tasa nominal, ha ido bajando. Pero la tasa real, es decir, la tasa nominal menos la inflación, no ha bajado tanto, precisamente porque la inflación también ha ido bajando. Deja de mostrarte una gráfica para que quede esto un poco más claro. Puedes ir a mi página inflacion.com.mx en esta sección de invirtiendo y echarle un ojo a esta gráfica de tasa real generada por los CETES a 28 días durante los últimos 20 años. Nota que sí, efectivamente en los últimos meses lo que nos generan los CETES por encima de la inflación ha bajado. De su punto más alto, en octubre de 2023, donde la tasa real, ya contemplando inflación, era de 7%, ahora está en 5.13%. Pero ese 5.13% aún se encuentra muy por encima de la mayoría de los momentos en esta gráfica histórica. Nota que mayormente está incluso por debajo del 3% real. Eso sin mencionar que si tú no invirtieras ni siquiera en CETES, lo mantienes todo en efectivo, tú estarías perdiendo lo de la inflación, que está aquí mostrado en la gráfica roja. Ya si tú inviertes en CETES, no solamente estás recuperando toda esta inflación, sino que además estás generando un incremento en tu poder adquisitivo, que es esta gráfica azul. Entonces quizás tú podrías ver más a esta bajada en lo que pagan los CETES como un simple regreso a la normalidad, no tanto como una bajada o algo negativo. Que te des cuenta que efectivamente estos meses no han sido normales. Vimos las tasas reales de rendimiento más elevadas, al menos en los pasados 20 años. Eso no quita el que tú intentes seguir generando rendimiento por encima de la inflación, pero entender que estas inversiones en CETES siempre tendrán la ventaja de que de entrada te ayudan a pelear contra la inflación y, más importante, son la inversión más segura en México, que esa característica es lo que atrae
a muchos inversionistas. Total, que ahí lo tienes, este video sobre por qué ha estado bajando la tasa de los CETES tan rápidamente y sobre estas dos alternativas que tú podrías considerar, NU y ASP Integra, que en este momento tienen las tasas más altas del mercado como reemplazo o complemento de los plazos que ofrecen los CETES. Y que además veas que esta bajada en los CETES no es tan terrible como suena porque la tasa real aún se mantiene bastante elevada. Nos vemos en la próxima.